superficie, ¿cierto?, de control. Esa superficie de control que viene a estar esta es impermeable al flujo de masa, salvo en la entrada y en la salida. ¿Está bien? Entonces, vamos a estudiar los sistemas abiertos teniendo en cuenta esa característica. Este es el análisis de un sistema cerrado. ¿Qué analizábamos nosotros? Nuestro sistema, el objeto de estudio, era lo que había dentro, el gas, el líquido, y medíamos las propiedades de ese gas o de ese líquido que había adentro. ¿Está bien? En función de las propiedades, analizábamos la cantidad de calor o de trabajo que se había transferido. Entonces, fíjense que es una de las características que tenía esa transformación. Tenía que ser cuasi estática. ¿Por qué tenía que ser cuasi estática? Para que sea ideal y porque además de esa manera nosotros tenemos o podemos graficar una función continua, porque si no tiene un punto de equilibrio, la función es discontinua. ¿Qué pasa con una función cuando no es, ¿no es cierto?, continua? No puede integrarse, ¿o no? No se puede integrar, entonces no podíamos obtener el resultado de la integral del trabajo o del calor puro. Por lo tanto, nosotros analizábamos ese proceso como una secuencia de puntos de equilibrio, de estados de equilibrio. Es decir, que lo que pasaba era esto. En este caso, el sistema, ¿qué trabajo está realizando? En el caso anterior, ¿qué trabajo estaba realizando? ¿Qué trabajo estaba realizando de 1 a 2? Una expansión. En un sistema cerrado que está realizando un trabajo de expansión. Bien, entonces ahora lo que tenemos que analizar es un sistema abierto. Un sistema abierto, entonces, es un sistema en el cual está fluyendo masa. Además de haber intercambio de energía, como calor y como trabajo, intercambiamos, ¿no es cierto?, masa. Es decir, que hay una corriente de masa que ingresa y una o más corrientes de masa que sale. ¿Qué característica tiene este fluido que ingresa? ¿Tiene una energía asociada o no? Sí, tiene una energía asociada. Es decir, que si yo quiero hacer la evaluación de la energía, tendré que analizar el calor, el trabajo y la energía asociada a ese flujo que está entrando y saliendo de mi sistema. Bien, entonces los sistemas cerrados y los abiertos tienen ciertas, ¿no es cierto?, características que hemos nombrado a medida que hemos ido desarrollando este tema. ¿Sí? Los sistemas cerrados transfieren calor y trabajo, está constituido solamente por la masa, como que vimos recién. Presentan esto, ¿no es cierto?, la masa permanece siempre uniforme, no entra ni sale. ¿Y qué trabajo pueden realizar? Expansión o, ¿no es cierto?, compresión. Eso es el trabajo que puede realizar el fluido adentro del sistema de tipo cerrado. El sistema abierto, ¿cómo es? Transfiere calor, transfiere masa y transfiere energía. ¿Cómo está formado? Por unas regiones en el espacio. ¿Qué pasa con la masa? La masa circula, entra y sale, no está fija. Y luego tenemos como trabajo, es decir, el trabajo que me puede suministrar un sistema abierto se llama trabajo de árbol o trabajo de eje. Bueno, entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es tratar de llegar a una ecuación que nos represente este sistema que es diferente al sistema cerrado. Entonces, como en el sistema abierto hay una transferencia de masa, hay un flujo de masa, tendremos que ver la forma de evaluar ese flujo de masa también. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿qué pasa con la masa? Normalmente a los sistemas comunes, ¿cómo ingresa la masa y sale la masa de un recipiente? ¿Por dónde entra? Por un tubo. Normalmente ingresa por un tubo. En un calefón entra por la cañería, sale por la cañería. Normalmente ingresa por un tubo. Es decir, que nosotros vamos a analizar el flujo, ¿no es cierto?, así como que ingresa por una
tubería, que es lo que normalmente vamos a trabajar. Entonces, lo que tengo que evaluar es yo cuánta masa entra, el balance de masa que va a ser igual a la masa que entra menos la que sale es igual a la que se acumula. ¿A dónde? En el volumen de control. Quiere decir que nuestro objeto de estudio va a ser el espacio del volumen de, ¿no es cierto?, control. Y el flujo másico va a entrar y va a salir por ese volumen, ¿no es cierto?, de control. Entonces lo que tenemos que hacer ahora nosotros es tratar de encontrar una ecuación que represente el balance de masa. Entonces para eso vamos a definir el flujo, ¿no es cierto?, másico, que es diferencial M. ¿A qué es igual ese flujo másico? Es ρ la densidad por C sub n, que es, ¿no es cierto?, velocidad de flujo por diferencial del área. El flujo, ¿a qué es igual? Es igual a la cantidad de masa que fluye por unidad de tiempo en un área transversal. En el área transversal, que en este caso va a ser la tubería. Quiere decir, pensé, que si nosotros tenemos una tubería, lo que estamos analizando, quiere decir, en un sistema, este es un sistema abierto, ¿no es cierto? El volumen, lo que nosotros vamos a estudiar es este volumen, llamamos el control. Y lo que vamos a analizar es el flujo que está ingresando por esta tubería y el flujo que está saliendo por esta tubería. Entonces, ese flujo másico, ¿a qué va a ser igual? Por eso va a ser igual a ρ, a la densidad, por C sub n, que es velocidad normal al flujo por diferencial área, extendido al área. ¿Eso qué es? Eso es, ¿no es cierto?, la cantidad de masa que está ingresando y la cantidad de masa que está saliendo. Ahora, cuando nosotros hacemos el análisis, ¿qué ocurre? En un área transversal, esta velocidad, ¿no es cierto?, normal, no es uniforme a lo largo del área transversal. Presenta una curva, un cierto, ¿no es cierto?, perfil. Ustedes todavía no lo han estudiado, pero lo van a estudiar cuando estudien fluidos, mecánica de fluidos, y van a ver que cuando un líquido se mueve, adquiere que está a las paredes, digamos, inmediatamente próximo, ¿no es cierto?, a las paredes, su velocidad es nula. Entonces, esa velocidad o ese fluido describe un perfil de velocidad. Es por eso que cuando nosotros queremos describir el flujo, tenemos que, digamos, ¿no es cierto?, considerar un V promedio, una cierta velocidad promedio. Esas son las primeras suposiciones que vamos a hacer. Quiere decir que el balance de masa que nosotros vamos a hacer va a ser la masa que entra menos la que sale es igual a la masa que se acumula o disminuye. ¿A dónde? En el volumen de control. El flujo másico, que era la cantidad, ¿no es cierto?, de masa que fluye por unidad de tiempo, por área transversal al flujo, va a ser igual a esto en forma diferencial. Entonces, para poder llegar a una ecuación, nosotros tenemos que integrarla. Entonces, vamos a evaluar directamente esta velocidad promedio. Vamos directamente a considerar que esa velocidad es la velocidad promedio. Y luego vamos a considerar ρ la densidad, la velocidad promedio y el área. Vamos a considerar que el área de flujo es siempre transversal al volumen de, ¿no es cierto?, control. Quiere decir que tenemos una expresión para M, para la masa que ingresa por unidad de tiempo y que sale. El flujo volumétrico también es igual al V, sería el caudal C, que lo ponemos normalmente nosotros, el caudal es como lo expresa, lo vamos a llamar como V, para no digamos, confundirlo con el calor. Es C sub n por diferencial. Entonces, esta tiene unidades, metro cúbico sobre tiempo. El caudal volumétrico.
Ahora, el balance de masa o la ecuación de masa, este es un principio, ¿lo conocen ustedes? ¿Lo han estudiado antes o no? Que la masa que entra pero la masa que sale es igual a la que se acumula. Es un principio que también, como el principio de conservación de la energía, ¿no es cierto? La masa se conserva también, se conserva la masa también, ¿o no? Sobre todo en reacciones y en fenómenos físicos comunes. No pasa lo mismo en reacciones nucleares. Está la ecuación de Einstein, donde hay una transformación, ¿no es cierto?, de la masa en la energía. Pero en las reacciones comunes, esta ecuación se llama ecuación de continuidad, que dice que la masa que entra es la masa que sale, que también, ¿no es cierto?, la masa se conserva, no se pierde ni se crea. Bueno, entonces el balance de masa nos va a quedar convertido en eso, donde la rapidez de cambio, la masa que entra por unidad de tiempo menos la masa que sale por unidad de tiempo es igual a la variación, ¿no es cierto?, de la masa en el volumen de control. Fíjense que acá tenemos un balance de masa para algún sistema que tenga dos entradas o más, o dos salidas o más. Es decir, que esa sería la ecuación general. Entonces decimos que la suma de las masas que entran, o la masa esta que entra menos la que sale, va a ser igual a la acumulación en el volumen, ¿no es cierto?, de control. Entonces el balance de energía lo vamos a plantear así. Fíjense que hemos visto que la masa que entra o la que sale la podemos definir en función de las propiedades, porque hemos dicho que M a qué es igual, que entra, vamos a suponer, es igual a ρ por la velocidad y por el área, ¿no es cierto? ¿Y eso a qué va a ser igual también? La velocidad por el área de entrada sobre el volumen específico. Quiere decir que hemos encontrado una expresión para M en función de las propiedades que podemos evaluar, ¿o no? El volumen específico lo podemos evaluar, C lo podemos evaluar y el área también. Bueno, entonces ahora vamos a tratar de llegar a una expresión semejante con la energía. ¿Qué pasa con el balance de energía? Bueno, este es el balance de energía que ya habíamos visto. Se cumple para cualquier sistema. Lo que pasa es que yo no lo puedo aplicar, ¿o sí? Así como está planteado, lo tengo que tratar de llevar a propiedades que yo pueda evaluar, que yo pueda, ¿no es cierto?, medir, que se encuentren tabuladas en las tablas. ¿Cuáles son? Entalpía, energía interna, velocidad, altura. Entonces vamos a tratar de llegar a una expresión que me relacione la energía con las propiedades que yo puedo medir, que yo puedo evaluar. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta ecuación? Me dice que la transferencia de energía por calor, por trabajo o por masa es igual a la variación de la energía total en el sistema. En este caso es el volumen, ¿no es cierto?, del control, que es ese espacio que nosotros estamos estudiando. También lo podemos referir al tiempo, es decir, la energía que entra total por unidad de tiempo menos la energía que sale es igual a la variación de la energía por unidad de tiempo. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos aplicar o queremos obtener una ecuación en función de la energía? Acá se complica un poco. ¿Qué pasa? Que el flujo, ¿no es cierto?, que está ingresando al volumen de control puede clasificarse en dos tipos. Un flujo puede ser estable o estacionario, que se llama, o puede ser inestable. ¿En qué se caracteriza el flujo estable? En que no varía con el tiempo. Es decir, que el flujo que ingresa en el volumen, ¿no es cierto?, del control es igual al que sale. Entonces eso simplifica un poco el análisis y vamos a obtener una ecuación para este tipo de flujo y para aquel tipo de flujo. Entonces, fíjense, ¿qué va a pasar? La cantidad de masa que entra, la sumatoria, va a ser igual a la que sale en el tiempo. ¿Qué va a pasar también? Las propiedades del volumen ¿no es cierto?, de control van a ser uniformes en el tiempo. Esas van a ser suposiciones que yo realizo para poder plantear las ecuaciones, pero que se cumplen en la realidad.
Vamos a suponer también que los regímenes de transferencia y de calor no varían con el tiempo. Es decir, fíjense que acá cuando yo analizo volúmenes o sistemas abiertos, entra a jugar el tiempo, que antes en los sistemas cerrados no intervenía el tiempo, ¿no es cierto? Y luego, la energía en el volumen, ¿no es cierto?, de control permanece uniforme en el tiempo. Las fronteras son fijas en el espacio. Ya vamos a ver eso cuando veamos alguna aplicación. ¿Y qué pasa cuando varía? Lo que entra es diferente de lo que sale. Bueno, varía, ¿no es cierto?, el contenido en el volumen de control. Nosotros lo que vamos a hacer es suponer que el volumen, ¿no es cierto?, de control, en este caso va a variar cuando el flujo varíe con el tiempo. Varía la energía, o sea que va a haber acumulación o no de la energía. El proceso va a empezar y finalizar en un tiempo finito y pueden tener fronteras en cierto móviles. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Lo que sí tenemos que ver ahora es lo siguiente. ¿El flujo estable se cumplirá alguna vez? ¿Es factible? Sí es factible, muy utilizado. En las industrias que funcionan con, digamos, la destilería de Juan de Cuyo, los procesos son de tipo estable. Si ustedes ponen una columna, ¿no es cierto?, por ejemplo, destilación, y empieza a funcionar y se para a los 2 años. Es decir, que el flujo estable es muy utilizado en aquellos dispositivos que funcionan al régimen, por ejemplo, permanente, que son en las grandes empresas o en algunas empresas que ustedes ponen a funcionar el equipo y lo paran a veces se para a propósito, para arreglarlo, para hacerle, por ejemplo, mantenimiento, y después se vuelve a poner en marcha. Y el régimen con flujo inestable, cuando varía con el tiempo, en ese caso es cuando nosotros comenzamos un proceso y lo finalizamos para un cierto tiempo. ¿Cuándo lo vamos a estudiar nosotros? Nosotros lo vamos a analizar para llenado o, ¿no es cierto?, vaciado del recipiente. No vamos a hacer otra aplicación. Bien, entonces vamos a comenzar con el flujo estable o estacionario. ¿Qué quiere decir? Que la masa que entra por unidad de tiempo es igual a la que sale por unidad de tiempo. Y el volumen, ¿no es cierto?, de control permanece uniforme. Es decir, no hay acumulación ni disminución ni, ¿no es cierto?, de la masa, ni de la energía dentro del volumen de control, que era el espacio que nosotros estábamos estudiando. Entonces, ¿cuáles van a ser las hipótesis para llegar a esas ecuaciones que vamos a plantear nosotros? Las hipótesis son que el estado es uniforme. ¿Qué quiere decir? Que las propiedades dentro del volumen, ¿no es cierto?, de control van a ser uniformes en el tiempo. Van a variar de un punto a otro, pero van a ser uniformes en el tiempo. Fíjense, quiere decir que en el volumen de control yo voy a tener la masa que entra por unidad de tiempo, la masa que sale por unidad de tiempo. En este caso, la masa que entra va a ser igual a la que sale. No varía con el tiempo. Y que las propiedades del estado uniforme, ¿qué quiere decir? Que yo acá voy a tener un punto, que va a ser el punto A. Y acá voy a tener un punto que va a ser el punto B. El punto A va a tener propiedades. Presión A, volumen A, el TA, energía interna A, todas las propiedades típicas de ese punto A van a ser las mismas en el transcurso de toda la transformación del tiempo que esté considerado el régimen estacionario. Y en el punto B va a pasar lo mismo. Voy a tener las propiedades de B, van a ser las mismas. ¿Está bien? Quiere decir que las propiedades son independientes del tiempo y van a ser las mismas. Pero dentro del volumen de control van a variar de la entrada a la salida. ¿Por qué? Porque dentro del sistema se van a producir transformaciones, que es lo que yo quiero estudiar. Bien, entonces, ¿se entendió eso? Sí. Bueno, flujo uniforme.
¿Qué quiere decir el flujo uniforme? Que las propiedades de la masa de entrada y de salida son uniformes. Nosotros habíamos dicho que si tomábamos un tubo, ¿qué pasaba con B? Con B, con la velocidad. Variaba, no era igual a lo largo de este área, que tenía una forma parabólica. Bueno, yo voy a considerar que las propiedades son uniformes, son las mismas. ¿Qué propiedades de ingreso? Que son la velocidad, la entalpía de entrada, la energía interna de entrada, todas las propiedades las voy a considerar uniformes, son las mismas al entrar. Y luego voy también ¿no es cierto?, considerar que los regímenes de transferencia de calor y de trabajo son uniformes en el tiempo. Es decir, que no van a variar con el tiempo, porque fíjense, si yo estoy analizando esto y transfiero calor, pero primero transfiero 100 y después transfiero 50, ¿qué va a pasar? Estas propiedades, ¿cómo van a hacer en el tiempo? Van a variar. Entonces, los regímenes de transferencia de energía, de calor o de trabajo tienen que ser el mismo, para que las propiedades sean las mismas a lo largo del tiempo que yo esté estudiando ¿no es cierto?, sistema como un sistema estacionario. Entonces, para que se cumpla esa condición se deben cumplir estas que hemos enunciado acá. Entonces, vamos a ver de qué manera vamos a considerar o vamos a evaluar esa energía que trae el fluido. Cuando el fluido no se mueve, ¿no es cierto?, no se traslada, que es el caso de un sistema cerrado, nosotros decíamos que la energía de esa sustancia que estaba dentro del flujo pistón, ¿de qué era función o cómo la podíamos expresar? Es decir, acá nosotros decíamos que la sumatoria de Q menos la sumatoria de los trabajos era igual a la variación de la energía interna generalizada, ¿o no? Es decir, que todo el calor que recibía ese sistema cerrado menos todo el trabajo que salía del sistema cerrado era igual a la variación de energía del sistema. Lo que pasaba que era, es decir, que esa variación de la energía era la energía interna más la energía cinética más la energía, ¿no es cierto?, potencial. Pero los sistemas que nosotros analizábamos, ¿qué ocurría? Cinética no había, porque no se mueve respecto al que lo está mirando. Y ¿no es cierto?, potencial tampoco había. Quiere decir que el sistema que está quieto tiene estos parámetros en general. Entonces la energía interna más la energía cinética más la energía, ¿no es cierto?, potencial. ¿Qué pasa con un fluido que se mueve, que se traslada? Tiene la misma energía, pero además tiene que tener o tiene que guardar una cantidad de energía para trasladarse, ¿o no? No se va a trasladar gratis. Quiere decir que tiene un trabajo que se llama un trabajo de flujo. Ese trabajo que gasta el fluido en ir en este sistema de acá a acá es un trabajo que se llama trabajo de flujo. Entonces es un trabajo, una energía que es propio del sistema, que lo necesita gastar. Entonces ese trabajo de flujo, ¿a qué es igual? Es como si simbólicamente nosotros utilizáramos un pistón para introducir esa cierta M, ¿no es cierto? Acá está entrando una cierta cantidad, ¿no es cierto?, de masa. Entonces, para medir ese trabajo o esa energía que gaste ese flujo, yo digo, va a ser la fuerza equivalente por L, esa va a ser la energía que voy a consumir para introducir esa cierta cantidad, ¿no es cierto?, de materia al volumen de control. ¿Está bien? P por B sería. Es decir, que yo voy a tener que el flujo o el trabajo o la energía que gasto en introducir esa cantidad va a ser F por L, que aquí va a ser igual a la presión por el área por diferencial que le vamos a poner por L. Quiere decir que va a ser igual a P por B. El trabajo de flujo va a ser igual a P por B. Ahora, para entrar, ¿cómo va a tener que ser el trabajo? El trabajo de flujo para ingresar al volumen de control, ¿cómo va a ser?
negativo. Y para salir, positivo. Quiere decir que el trabajo va a ser P de salida por A de salida por B de salida, el volumen, menos P de entrada por el volumen de entrada. Ese va a ser el trabajo de flujo. Por lo tanto, nosotros lo vamos a incorporar a la energía que entra y que sale, porque es propio del sistema. Entonces, en nuestro caso, el balance de energía lo vamos a considerar como, fíjense, las energías que se transfieren a través de la frontera del sistema. ¿Cuáles eran? El calor y el trabajo. Y la energía que trae, ¿qué es esto? ¿Qué trae esto? ¿Qué energía es esta? La masa. Entonces, fíjense lo que hemos hecho acá. Esto viene del de la primera, digamos, consideración que hicimos, que fue que la energía que entra por unidad de tiempo menos la energía que sale por unidad de tiempo, aquel igual a la variación de la energía en el volumen de, ¿no es cierto?, control. ¿Qué consideramos ahora? Ahora estamos considerando que es un flujo estacionario, por lo tanto no hay acumulación. Entonces la energía que entra es igual a la energía que sale, la puedo poner por unidad de tiempo o no. Quiere decir que lo que estamos haciendo acá es analizando el primer principio general aplicado al flujo estacionario. ¿Está bien? Entonces, por un lado ponemos todas las energías que entran, que es la energía que entra es un calor que entra, un trabajo que entra, y M, la masa, que está acompañada por una energía. Y la que sale, el calor que sale, el trabajo que sale y la masa que sale. Ese es nuestro balance de energía. Quiere decir entonces que ahora lo vamos a escribir de la siguiente manera, es decir, una forma nomás de escribir. Por un lado ponemos las energías que se transfieren a través de los límites y por otro lado las energías que son corrientes que fluyen, se llama esa sigla, CQ. ¿Está bien? Entonces yo digo, el calor menos el trabajo va a ser igual a la variación de la energía de las corrientes que fluyen. Donde las corrientes que fluyen son la de salida menos la de entrada. Es decir, la energía que traía la corriente al entrar menos la energía que traía la corriente al salir va a ser igual a la cantidad de energía que se ha transformado acá, que se ha transferido, como calor o como trabajo. ¿Está bien? Donde, fíjense ustedes, que aparece la H. ¿Saben qué es la H?